Capítulo 1. La primera confesión. Nunca olvidaré la primera vez que escuché los susurros. La iglesia estaba vacía, como siempre a esas horas, y el viento colándose entre los vitrales rotos parecía recitar viejas letanías olvidadas. Yo, un joven sacerdote recién ordenado, había sido asignado a aquella parroquia siniestramente silenciosa en las afueras del pueblo. Nadie sabía que aquel confesionario antiguo, de madera oscura y vetas desgastadas, no era un simple lugar para la absolución. Era un depredador de almas. Y yo estaba a punto de descubrirlo. Era un jueves por la tarde cuando apareció la primera feligresa. La puerta crujió, y un olor a incienso rancio se mezcló con la humedad del lugar. Se sentó, con las manos temblorosas, y sus ojos parecían contener siglos de secretos y culpas. Al abrir la boca, sus palabras comenzaron a desvanecerse en el aire, como si el aire mismo las absorbiera. Intenté tomar nota mentalmente. Pero no había manera, sus confesiones desaparecían, como si el confesionario las devorara. «Padre, temo que he hecho algo terrible», murmuró. Y un escalofrío recorrió mi espalda. Vi cómo la madera del confesionario parecía palpitar bajo la luz mortecina. Cada vez que ella hablaba, el corazón de la estructura parecía latir con ella, como si estuviera viva. No era un edificio, era un ser que se alimentaba del arrepentimiento humano. Durante horas, la escuché mientras sus palabras se evaporaban. Y entonces lo sentí, un murmullo propio, bajo, grave, que no era mío ni de ella. Venía de dentro de la madera. Más, susurraba. Y sentí que mis rodillas temblaban sin control. Cada oración devorada parecía crecer dentro del confesionario, formando algo invisible, algo hambriento y oscuro. Al final, cuando ella se levantó para irse, noté una mancha oscura en la madera, como una cicatriz húmeda. Un recuerdo de la confesión que el confesionario no podía olvidar. Salió de la iglesia y, al cerrar la puerta, el silencio volvió, pero no era un silencio normal. Era un silencio expectante, como si la iglesia misma respirara, esperando la próxima víctima. Me quedé solo, temblando, preguntándome si lo que acababa de presenciar era real o fruto de mi imaginación. Pero la sensación de que algo me observaba, que algo devoraba no solo las palabras sino también el alma de quien confesaba, persistió toda la noche. Desde aquel día, supe que cada confesión en ese lugar sería un peligro, y que yo, como custodio de aquel secreto oscuro, debía enfrentar algo más antiguo y voraz que cualquier pecado humano. Y así comenzó mi descenso. El confesionario no solo escuchaba, tragaba oraciones, secretos y temores, y yo, sin saberlo aún, sería su próximo confidente. Capítulo 2. Los susurros que arrastran. Nunca creí que un mueble pudiera respirar, pero el confesionario sí lo hacía. Esa noche, mientras la luna se filtraba entre los vitrales rotos, sentí que la madera oscura no solo había escuchado, sino que recordaba. Cada palabra devorada parecía resonar dentro de sus entrañas, como si los susurros de los fieles atrapados allí cobraran vida propia. Volví a la iglesia después del toque de queda del pueblo, obligado por una mezcla de curiosidad y miedo. El silencio era absoluto, salvo por un leve murmullo que crecía al acercarme al confesionario. No era humano ni natural, era un eco de plegarias antiguas, dobladas sobre sí mismas, arrastrando secretos que nunca debieron salir de los labios de nadie. Al poner la mano sobre la madera, sentí un estremecimiento. Era cálido y húmedo, como si latiera con hambre. Intenté apartarme, pero mis dedos se resistían. Escuché entonces un susurro claro: «No te vayas, quédate». Era un eco familiar y a la vez extraño, mezclando voces de hombres, mujeres y niños. Cada palabra arrastrada parecía querer arrastrarme también a mí, envolverme en la oscuridad que vivía dentro del confesionario. Decidí sentarme frente a él, armado solo con una vela temblorosa. Cada chispa de luz parecía revelar sombras que danzaban sobre la madera. Empecé a escuchar las confesiones de días, semanas, meses atrás, como si fueran fantasmas de palabras, flotando en el aire. Lo que más me aterraba no era lo que decían, sino lo que no decían. Cada silencio era una historia truncada, un pecado no confesado que ahora pedía venganza. Intenté escribir lo que escuchaba, pero las palabras desaparecían al tocar el papel. Cada frase parecía escaparse del mundo físico, devorada por el confesionario antes de que pudiera fijarla. Y entonces lo sentí, un tirón en mi pecho, una presión que intentaba arrastrarme hacia el interior de la madera. El aire se volvió denso, y por un instante pensé que perdería la conciencia. Pero justo cuando el terror me paralizaba,
Un susurro más fuerte se impuso sobre todos los demás. Confiesa, todo. Era como si el confesionario me exigiera una ofrenda. Cada oración devorada necesitaba ser reemplazada. Y yo era la nueva víctima de su hambre. Esa noche no dormí. Las voces continuaban, arrastrándose por los pasillos de la iglesia incluso después de cerrarla. Sentí que cada rincón de aquel lugar estaba vivo, vigilante, y que el confesionario no solo almacenaba los pecados, sino que los moldeaba, los usaba, los multiplicaba. Y comprendí algo aterrador: el confesionario no solo tragaba oraciones, tragaba almas lentamente. Y cada susurro que escuchaba era una cadena más que me unía a su hambre. Sabía que volvería al día siguiente. No podía evitarlo. La atracción oscura era demasiado poder. Capítulo 3. La penitencia que sangra. Esa noche, la iglesia parecía respirar con más fuerza que nunca. Las velas temblaban como si tuvieran miedo. Y la madera del confesionario emitía un olor metálico, a hierro y a humedad, que me hizo fruncir el ceño. Sabía que algo estaba a punto de suceder, pero no podía apartar los pies de aquel suelo que crujía con cada paso. El primero en llegar fue un hombre corpulento, de rostro curtido y manos callosas. Su voz temblaba, pero no por miedo, por culpa. Se arrodilló y susurró: «Padre, he hecho cosas que no puedo perdonar». Apenas abrió la boca, un hilo de líquido oscuro comenzó a escurrirse por las grietas del confesionario. Al principio pensé que era agua mezclada con resina antigua, pero pronto reconocí el brillo rojo: sangre. ¿Qué sucede?, balbuceé. Pero el hombre no me escuchaba. Sus ojos estaban fijos en la madera, como hipnotizado. Cada palabra que pronunciaba parecía arrancarle vida a su cuerpo. Vi cómo pequeñas gotas aparecían en su piel, marcas rojas que se extendían con rapidez. Cada confesión era pagada con dolor físico, y el confesionario bebía su culpa como un manantial oscuro. Intenté intervenir, pero una fuerza invisible me empujó hacia atrás. Era como si la madera misma tuviera músculos, tirando de mí, queriendo que participara en aquel ritual macabro. El hombre gritó, pero el sonido no era más que un eco ahogado. Cada gemido era absorbido por el confesionario, transformándose en un murmullo que se entrelazaba con todos los susurros previos. La sangre no solo manchaba el confesionario, sino también el suelo y las paredes. Cada gota parecía formar símbolos antiguos, que brillaban débilmente bajo la luz de las velas. Comencé a entender que no era casualidad: el confesionario se alimentaba de la culpa humana, pero también de la culpa colectiva. Cada pecado devorado añadía fuerza a la madera, y cada penitencia sangrante reforzaba su hambre insaciable. Cuando el hombre terminó su confesión, apenas podía mantenerse en pie. Sus ojos, llenos de terror y arrepentimiento, me miraron y susurraron: «Nunca confíes, nunca», antes de que pudiera reaccionar. La puerta del confesionario se cerró con un golpe seco, y él cayó inconsciente. La sangre comenzó a retirarse lentamente de su cuerpo, como si hubiera sido drenada para nutrir la madera viva. Me arrodillé, temblando, con las manos manchadas de rojo. Mi corazón latía como un tambor de guerra, y supe que aquella experiencia había marcado el comienzo de algo mucho más oscuro. El confesionario no solo escuchaba, cobraba precios impíos por cada oración. Y yo era testigo. Capítulo 4. Los fantasmas confesos. Nunca pensé que el silencio de la iglesia pudiera volverse tan pesado. Aquella noche, la luna iluminaba los vitrales rotos con un reflejo enfermizo, y la madera del confesionario parecía vibrar bajo mis dedos, como si respirara con vida propia. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y supe, antes de mirar, que no estaba solo. Los primeros susurros llegaron suaves, casi tímidos, como el roce de una brisa, pero pronto se convirtieron en voces claras, humanas, cada una cargada de culpa y desesperación. Miré hacia el confesionario y vi lo imposible: sombras difusas se elevaban desde su interior, figuras apenas definidas que flotaban en la penumbra. Eran los fantasmas de quienes habían confesado antes que yo, atrapados, condenados a repetir eternamente su penitencia. «Padre, ayúdame», murmuró una voz infantil, seguida de un lamento profundo que parecía surgir de siglos de secretos acumulados. Cada fantasma llevaba su confesión en los ojos, en la piel translúcida, en la expresión de terror que nunca se desvanecía. La madera del confesionario parecía alimentarse de su agonía, volviéndose más oscura, más densa, más viva. Intenté hablarles, ofrecerles consuelo, pero mis palabras eran inútiles. Cada intento se convertía en eco dentro de la iglesia, mezclándose con los murmullos de los condenados. Uno de los fantasmas, un hombre de mediana edad, me mostró sus manos, desgarradas por la culpa, y dijo: «Si hablas, lo atraerás, y tú también caerás». Sentí un peso sobre mi pecho,
como si el aire mismo me presionara, recordándome que el confesionario no solo devoraba oraciones, devoraba a quienes escuchaban. Un instante después, otro espíritu emergió, más cercano, con un rostro que parecía gritar un secreto prohibido. Sus ojos me imploraban perdón, pero también advertencia. No, no permitas que la madera olvide, susurró antes de desaparecer entre la penumbra, dejando un frío que calaba hasta los huesos. Cada fantasma parecía seguir un patrón, estaban ligados al confesionario, y su libertad dependía de algo que yo aún no comprendía. La vela que sostenía tembló violentamente, proyectando sombras que se retorcían sobre las paredes. Sentí que mis manos temblaban al tocar la madera, que ya no era madera sino un organismo que respiraba, palpitaba y recordaba. Los murmullos aumentaron, un coro de voces atrapadas que llenaba el aire con desesperación pura, y comprendí que aquel lugar era un umbral entre el pecado humano y la eternidad, un tribunal que juzgaba con hambre infinita. Cuando el último fantasma desapareció al amanecer, el confesionario volvió a su silencio habitual. Pero yo sabía que nada volvería a ser igual. Había visto lo que ocurría cuando las confesiones no se limitaban a palabras, el arrepentimiento podía encadenar almas. Y yo era el próximo testigo de su hambre. Esa noche, mientras salía de la iglesia, juré que volvería, no por curiosidad ni valentía, sino porque sabía que el confesionario me llamaba, y que tarde o temprano tendría que enfrentar a los fantasmas que devoraba, y quizás, enfrentarme a mi propio pecado. Capítulo 5. La oración prohibida. Era un día gris cuando apareció la niña. Nadie sabía de dónde venía ni quién la había traído, pero sus ojos negros y profundos contenían algo más allá de la inocencia. Se acercó al confesionario con pasos silenciosos, y aunque no hablaba, su presencia llenaba el aire con un peso extraño, casi eléctrico. «Padre, necesito decir algo», murmuró apenas. Y cuando la escuché, sentí que el tiempo se detenía. Sus palabras no eran simples confesiones. Eran oraciones que nunca había escuchado nadie, cargadas de un poder extraño y antiguo. Cada sílaba que pronunciaba hacía vibrar la madera del confesionario, que palpitaba como un corazón vivo, y los susurros de los fantasmas atrapados parecían responder con un estremecimiento colectivo. Intenté tomar nota, pero las palabras se desvanecían antes de tocar el papel. Era como si el confesionario quisiera transformarlas, absorberlas y multiplicarlas. La niña, ajena a mi terror, continuaba hablando. Y pronto comprendí que su oración no era solo un acto de fe, era un conjuro antiguo, prohibido y peligroso. Mientras escuchaba, sentí un cambio en el aire, las sombras de los fantasmas empezaron a moverse de manera errática, casi como si fueran marionetas obedeciendo una fuerza invisible. Cada uno de ellos giraba, susurrando, temblando. Y yo comprendí que aquella oración tenía el poder de alterar el equilibrio entre los vivos y los condenados. ¿Qué estás diciendo?, logré preguntar. Pero la niña solo me miró, con una mirada que parecía conocer secretos que yo no debía saber. Sus labios se movían y el confesionario emitía un murmullo grave, casi humano. Sentí que algo en su interior despertaba, una inteligencia oscura, lista para usar aquella oración como alimento. El murmullo se volvió un rugido silencioso dentro de mi cabeza. Las paredes de la iglesia comenzaron a reflejar sombras imposibles, figuras que no pertenecían a este mundo. El confesionario se inclinó hacia adelante ligeramente, como si se acercara a la niña, buscando consumir no solo sus palabras sino también su esencia. Y entonces comprendí algo aterrador: la oración prohibida no podía ser perdonada, solo liberada o condenada. La niña terminó y se levantó. Un silencio absoluto inundó la iglesia, y el confesionario volvió a su quietud habitual. Pero algo había cambiado. Los fantasmas parecían más inquietos, más conscientes, y yo, temblando, comprendí que aquella oración había activado un vínculo que nadie podría romper. Cuando la niña se fue sin mirar atrás, sentí un escalofrío que me recorrió hasta los huesos. Sabía que aquel confesionario no solo devoraba oraciones, sino que ahora aprendía a crear nuevas, peligrosas y prohibidas. Y yo, como custodio de aquel secreto. Capítulo 6. El eco de los pecados. Nunca había sentido tanta inquietud al caminar por el pueblo. Cada puerta cerrada, cada ventana tapiada parecía ocultar un secreto que temía descubrir. Desde la noche en que la niña pronunció aquella oración prohibida, el aire se había cargado de murmullos imposibles de ignorar. Los pecados devorados por el confesionario ya no permanecían confinados a la iglesia, comenzaban a reverberar, viajando con cada respiración, con cada sombra. Al entrar nuevamente en la iglesia, el aire me golpeó con fuerza. Los susurros no provenían solo del confesionario, sino de las paredes, del altar, del piso de madera. Era un coro de voces atrapadas,
y todas parecían repetir los pecados de los aldeanos. La sensación era abrumadora, cada secreto oculto, cada culpa silenciada, se había hecho audible. Los feligreses comenzaron a aparecer en la plaza, algunos con los ojos en blanco, otros murmurando sin sentido. Escuchaban los ecos de sus propios pecados, y al verlos reflejados en el mundo, el miedo se transformaba en pánico. Las familias se miraban entre sí con desconfianza, como si cada persona ocultara algo aún más terrible de lo que podían imaginar. Me acerqué al confesionario, temblando. La madera parecía resplandecer con un brillo oscuro, y cada palabra que emitía el eco de los pecados me perforaba el alma. Comprendí entonces que aquel lugar no solo tragaba oraciones, sino que creaba un espejo de la culpabilidad humana, expandiéndola y multiplicándola hasta envolver a todos los vivos en un manto de terror invisible. De repente, uno de los aldeanos cayó al suelo, retorciéndose, mientras sus propios secretos se proyectaban frente a él en sombras danzantes. Los murmullos se intensificaron, y los ecos empezaron a interactuar entre sí, formando un laberinto de culpa y desesperación que parecía interminable. No había dónde huir, incluso fuera de la iglesia. El aire estaba saturado de pecados repetidos, de confesiones devoradas, de voces que clamaban por redención. Intenté gritar, advertir a los demás, pero mi voz se perdió entre el coro de lamentos. Sentí que mi propia culpa, mis pequeños secretos de sacerdote, empezaban a mezclarse con los ecos, atándome al destino del confesionario. Cada paso que daba me acercaba más a su influencia, y comprendí que la línea entre el penitente y el devorador se estaba difuminando. Cuando finalmente la noche cayó, el pueblo entero parecía sumido en un silencio tenso, con ecos de pecado flotando como niebla. El confesionario seguía allí, en la penumbra, palpitando y esperando nuevas confesiones para alimentar la oscuridad que ya había. Capítulo 7. La confesión invertida. Esa noche, la iglesia estaba más silenciosa que nunca, y sin embargo, un murmullo bajo y profundo me recibió apenas crucé la puerta. El confesionario parecía más grande, más imponente, como si hubiera crecido durante el día, expandiéndose hacia mí con hambre contenida. Sentí que algo cambiaba dentro de mí, no era el confesionario el que escuchaba, sino que ahora me estaba escuchando a mí. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché mi propio nombre susurrado desde la madera. Intenté ignorarlo, pero los susurros se hicieron más claros, revelaban mis secretos, mis pecados más íntimos, aquellos que había ocultado incluso de Dios. Cada palabra me quemaba, me exponía, y comprendí que el confesionario había invertido su función, ya no recibía confesiones, las exigía. «Padre, ¿por qué ocultas la verdad?», murmuró una voz que reconocí de inmediato, era la mía, pero distorsionada, llena de reproche y dolor. Sentí mis manos temblar mientras trataba de cubrir mis oídos, pero los susurros se infiltraban por cada rendija, como si el aire mismo me obligara a escuchar. Recordé las almas atrapadas dentro del confesionario, los fantasmas que había visto, y entendí su propósito. No eran simples víctimas, eran advertencias vivientes, reflejos de lo que ocurría cuando el pecado se enfrentaba al juicio del confesionario. Cada voz que emergía de la madera me mostraba un pecado que yo creía olvidado, un error enterrado que ahora clamaba por ser expuesto. Intenté hablar, justificarme, incluso llorar, pero el confesionario no aceptaba excusas. Su madera palpitaba, vibrando con un poder invisible que penetraba mis pensamientos. Cada confesión invertida me arrastraba más profundo, obligándome a enfrentar cada mentira, cada omisión, cada deseo prohibido que había escondido en mi corazón. De repente, sentí una presión en el pecho, como si la madera misma estuviera abrazándome, no para protegerme, sino para extraer lo que me hacía humano. Mis rodillas temblaban, y una sensación de vértigo me envolvió. Escuché ecos de antiguos penitentes, susurros mezclados con los míos, formando un coro de juicio silencioso que me atravesaba el alma. Comprendí entonces que el confesionario no solo devoraba pecados ajenos, sino que podía juzgar y castigar al confesor. Cada oración que había escuchado, cada secreto que había presenciado, ahora se volvía contra mí. Mis propios pecados eran la moneda de cambio, y la madera parecía ansiosa por cobrarlos todos. Cuando finalmente logré retirarme, jadeando, el confesionario quedó quieto, en apariencia inofensivo, pero yo sabía que había cambiado para siempre. No había vuelta atrás, yo también era parte de su hambre, y cada vez que volviera, ya no sería el juez, sino uno de los juzgados. Salí de la iglesia con el corazón latiendo a mil, comprendiendo que la verdadera penitencia no era la de los demás, sino la que ahora me pertenecía a mí, atrapado en el reflejo oscuro de mis propias confesiones invertidas. Capítulo 8. La noche de los murmullos.
La noche había caído como un manto pesado sobre el pueblo. Y la iglesia parecía diferente. Más viva. Más consciente de cada sombra que la rodeaba. Cuando crucé la puerta, un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. No estaba solo. Lo sabía antes de ver nada. Los murmullos comenzaron suaves. Apenas perceptibles. Pero con un ritmo que se parecía peligrosamente al latido de un corazón humano. El confesionario estaba allí. En su rincón habitual. Pero no era el mismo. La madera parecía oscilar sutilmente. Como respirando. Y de sus rendijas surgían pequeñas nubes de sombra que se arrastraban por el suelo. Buscando algo, o a alguien. Cada paso que daba hacia él aumentaba el murmullo. Y pronto comprendí que todos los pecados devorados hasta ahora habían decidido hablar a la vez. Escuché voces conocidas, la del hombre que había sangrado en la penitencia. La niña con la oración prohibida. Los fantasmas que había visto flotando por los pasillos. Todas sus confesiones se mezclaban. Se entrelazaban y se multiplicaban. Creando un coro de murmullos tan intenso que parecía envolverme completamente. Cada palabra era una cadena invisible que me ataba al confesionario. Y sentí que mi respiración se volvía pesada. Como si el aire mismo estuviera lleno de juicio. Intenté alejarme. Pero mis pies parecían hundirse en el suelo. Atrapados por la densidad del murmullo. Entonces los escuché, susurros que no pertenecían a los vivos ni a los muertos. Voces antiguas que reclamaban más que palabras. Reclamaban atención. Presencia. Un testigo para su tormento. Escucha, confiesa, paga. Susurraban. Y sentí como cada oración devorada por el confesionario volvía con fuerza multiplicada. Golpeando mi mente con imágenes de pecado. Traición y desesperación. Las sombras comenzaron a tomar forma, figuras humanas apenas definidas. Deformadas por la culpa acumulada. Moviéndose como marionetas en la penumbra. Cada una me señalaba. Me acusaba. Y comprendí que el confesionario no solo almacenaba pecados. Los amplificaba y los devolvía al mundo con un hambre insaciable. Sentí que la madera palpitaba bajo mis manos, vibrando con un poder que desafiaba toda lógica. Intenté recitar una oración, pero las palabras se retorcían en mi boca, transformándose en murmullos que se unían al coro de sombras. Era un ritual involuntario, un intercambio, cada palabra humana ofrecida era devorada y convertida en eco eterno. Cuando la noche finalmente cedió al amanecer, los murmullos disminuyeron lentamente. Como un océano que retrocede dejando restos de tormenta. Pero el silencio que quedó no era tranquilidad. Era una espera ominosa. Un recordatorio de que el confesionario siempre está despierto. Siempre escuchando. Siempre hambriento. Salí de la iglesia con la sensación de que algo me había seguido hasta la puerta. Algo que permanecería conmigo mientras respirara. Sabía que la noche de los murmullos no había terminado. Cada pecado. Cada oración devorada. Seguiría reclamando su presencia. Y yo, como custodio de aquel secreto, estaba atrapado en su oscuro poder. Capítulo 9. La tentación del confesionario. El confesionario nunca había sido tan silencioso como esa tarde. Y sin embargo, sentía que me observaba con hambre contenida. Cuando entré, el aire estaba denso, cargado de un olor a incienso rancio mezclado con algo más, algo que olía a deseo y peligro. Sabía que aquel lugar no era solo un espacio de penitencia, sino un ecosistema de secretos prohibidos. Y esa tarde lo descubrí de la manera más intensa. Un feligrés apareció. Joven, con la mirada temblorosa y los labios entreabiertos. Sus ojos no reflejaban miedo, sino algo mucho más inquietante, curiosidad y deseo. Se acercó al confesionario como si una fuerza invisible lo empujara. Y cuando abrió la boca, no era solo una confesión lo que surgía, eran pensamientos. Fantasías prohibidas. Confesiones de lujuria que nunca había pronunciado en voz alta. La madera del confesionario parecía vibrar ante cada palabra, palpitando con hambre mientras absorbía cada secreto. Sentí un estremecimiento recorrerme, no solo devoraba palabras, sino que excitaba y manipulaba el deseo de quienes se atrevían a acercarse. Cada confesión sexual era devorada, y luego retornaba transformada en un susurro que hacía que el confesor temblara de placer y miedo al mismo tiempo. Intenté intervenir, advertir al joven, pero no podía. Su mirada estaba fija en la madera. Sus labios moviéndose en silencio mientras sus manos temblaban. Comprendí que el confesionario no solo castigaba, también tentaba, y que aquellos que sucumbían a su atracción quedaban atrapados en un ciclo de deseo y culpa imposible de romper. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando escuché un susurro que no era suyo, sino del confesionario mismo. Más, era un mandato oscuro y sensual, que parecía surgir de la madera viva. La atmósfera se volvió densa, casi líquida, y el aire estaba cargado de murmullos eróticos mezclados con lamentos de arrepentimiento.
Cada secreto devorado se convertía en un arma psicológica. Un hilo que conectaba el deseo y la culpa en un abrazo mortal. El joven cayó de rodillas, susurrando promesas que no podía cumplir, atrapado entre la lujuria y el terror. Y mientras lo observaba, comprendí que el confesionario no solo devoraba almas y oraciones, sino que también alimentaba los instintos más oscuros de quienes se acercaban demasiado. Cada pecado sexual, cada deseo prohibido, se convertía en un alimento para su hambre interminable. Cuando finalmente se levantó y salió, temblando, la madera del confesionario parecía satisfecha, por ahora. Pero yo sabía que su hambre era insaciable y que cada visitante dejaría una marca. Una semilla de pecado que el confesionario cultivaría pacientemente. Yo también sentí la tentación. Y comprendí con horror que mi papel no era solo custodiar, sino resistir la atracción de aquello que devoraba lo más íntimo de los humanos. Esa tarde comprendí que el confesionario no perdonaba, seducía, atrapaba y transformaba. Y que cada oración devorada podía convertirse en deseo. Cada secreto en condena. Y su hambre siempre esperaba. Paciente. Insaciable. Eterna. Capítulo 10. La marca de la confesión. Aquella noche, la iglesia estaba sumida en una penumbra más intensa de lo habitual. El viento golpeaba los vitrales rotos, produciendo un lamento que parecía unir todos los susurros de pecados devorados hasta entonces. Al acercarme al confesionario, sentí algo extraño en mis manos. La madera emitía un calor pegajoso, y al tocarla, un dolor agudo recorrió mis dedos. Miré y vi las marcas. No eran simples cortes o rasguños. Eran símbolos. Líneas que se retorcían y se expandían sobre mi piel como si estuvieran vivas. Cada marca parecía contener la esencia de las confesiones que había escuchado. Y al tocarlas, sentí el miedo y el deseo mezclados de todos los que alguna vez habían entrado en aquel confesionario. Un feligrés apareció, pálido, temblando. Sus ojos se llenaron de terror al verme con las marcas. Padre, yo, balbuceó. Pero antes de que pudiera hablar, las líneas sobre mi piel brillaron tenuemente. Y comprendí que el confesionario estaba transfiriendo la culpa física al que custodia, como si yo mismo estuviera pagando por los pecados devorados. El joven se arrodilló, y su respiración se mezcló con la mía mientras escuchaba cómo los susurros antiguos se intensificaban, recorriendo cada rincón de la iglesia. Cada confesión devorada no solo había quedado atrapada en la madera, sino que ahora dejaba una huella tangible. Un recordatorio físico de la maldición que traía consigo. Intenté borrar las marcas, frotarlas, pero la madera del confesionario palpitaba bajo mis manos. Resistiéndose, comprendí con horror que cada pecado, cada secreto, había encontrado un camino para reclamar su lugar, marcándome como custodio y víctima al mismo tiempo. El feligrés, temblando, se acercó y confesó un pecado que había guardado durante años: traición, deseo prohibido, mentiras acumuladas. A medida que hablaba, un hilo oscuro salió del confesionario, enroscándose alrededor de su brazo, y vi cómo las marcas en mi piel se agitaban como si respondieran a su confesión, extendiéndose, creciendo, conectando nuestras culpas de manera inquietante. Sentí náuseas, miedo y una fascinación enfermiza. Cada palabra del joven reforzaba el poder del confesionario sobre nosotros. Su hambre no se saciaba solo con oraciones. Requería interacción física, energía humana. Y yo era su canal, su receptor involuntario. Cuando el feligrés terminó, cayó inconsciente, y las marcas en mi piel permanecieron, palpitando suavemente. Capítulo 11. El retorno de los condenados. El pueblo estaba en silencio, pero no era un silencio pacífico. Era un silencio cargado de presagios, como si la misma tierra contuviera la respiración de los muertos. Esa noche, al cruzar la puerta de la iglesia, el aire se volvió denso, pesado, y un olor a cera quemada y sangre vieja me golpeó de inmediato. El confesionario parecía más oscuro, más sólido, como si hubiera absorbido todo el temor del pueblo. De repente, los murmullos comenzaron, primero suaves, luego más intensos, hasta convertirse en un coro ensordecedor. Pero estas voces eran diferentes, no eran simples confesiones. Eran gritos de los condenados, los mismos que habían sido devorados y marcados por el confesionario. Sus sombras comenzaron a materializarse, torcidas y deformes, flotando sobre el suelo y las paredes, avanzando hacia mí con una intención clara: reclamar lo que les pertenecía. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral cuando reconocí algunos rostros. Eran aquellos que habían entrado antes que yo, víctimas del hambre insaciable de la madera viva. Sus ojos brillaban con furia y dolor acumulados, y sus cuerpos parcialmente etéreos se contorsionaban mientras avanzaban, emitiendo un gemido que parecía penetrar directamente en el alma.
Intenté retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Cada susurro, cada grito, me arrastraba más cerca del confesionario. Comprendí que no era yo quien controlaba el lugar, sino ellos. Los condenados habían encontrado fuerza en la acumulación de culpas y deseos, y ahora regresaban para imponer su juicio. Uno de ellos, una mujer de mirada penetrante, extendió su mano hacia mí. Sentí que la madera del confesionario vibraba al unísono con sus movimientos, enviando un dolor agudo por todo mi cuerpo. Mis marcas comenzaron a arder, reaccionando a su furia, recordándome que cada pecado devorado volvía con un precio multiplicado. Las sombras rodearon el confesionario, formando un círculo casi ritual. Sus voces se entrelazaban con las mías, con mis propios recuerdos de culpabilidad, y pronto comprendí que el límite entre vivo y muerto, pecador y penitente, se estaba desdibujando. Las figuras no buscaban solo venganza, buscaban liberación. Un final que solo podía conseguirse con más confesiones, más sangre, más entrega. En un instante, todo se volvió caos, el confesionario palpitaba violentamente. Las sombras avanzaban, y los murmullos se convirtieron en un rugido ensordecedor que llenó toda la iglesia. Intenté gritar, pedir ayuda, pero mi voz se perdió entre el clamor de los condenados. Solo podía observar, atrapado entre la madera viva y los espectros furiosos. Cuando finalmente el amanecer comenzó a filtrar su luz, las sombras se desvanecieron lentamente. Pero el silencio que quedó no era paz, sino una amenaza contenida. El confesionario permanecía intacto, y las marcas en mi piel ardían como advertencia: los condenados siempre volverían, y yo sería testigo y víctima de su regreso cada vez que el hambre del confesionario despertara. Capítulo 12. La última penitencia. La noche había caído con un silencio absoluto, más profundo que cualquier otro. La iglesia estaba vacía, pero el aire estaba cargado de presencias invisibles, como si cada sombra del pasado hubiera regresado para su juicio final. Caminé hacia el confesionario, consciente de que esta vez no había escapatoria, era el último encuentro, la penitencia definitiva. El confesionario estaba palpitante, casi respirando. Las marcas en mis manos ardían con intensidad, recordándome cada pecado que había presenciado y absorbido. Sentí un escalofrío recorrerme mientras los murmullos comenzaban, primero suaves, luego multiplicándose hasta convertirse en un coro ensordecedor. Todas las voces de los condenados, de los vivos atrapados por la culpa y de los secretos devorados, se unían, formando un rugido que parecía provenir de lo más profundo del infierno. De repente, las sombras comenzaron a materializarse. Los fantasmas de los penitentes anteriores aparecieron frente a mí, flotando, deformes, sus ojos brillando con furia y desesperación. Entre ellos, la niña de la oración prohibida, la mujer del regreso furioso y el joven tentado por el deseo me miraban, y sus miradas contenían algo que iba más allá de la venganza. Era una súplica, una exigencia de redención imposible. Intenté retroceder, pero mis pies estaban pegados al suelo. Cada paso que daba hacia atrás hacía que los murmullos crecieran, retumbando en mi pecho como si quisieran arrancarme el corazón. Comprendí, con un terror absoluto, que el confesionario no solo devoraba pecados, sino que reunía sus energías para reclamar un pago final. Las sombras comenzaron a girar alrededor del confesionario, formando un torbellino de oscuridad y voces. Cada murmuro se mezclaba con mis propios secretos, mis propias culpas, amplificándolas hasta convertirlas en un dolor físico que me atravesaba como cuchillos. Intenté hablar, pedir perdón, ofrecerme como sacrificio, pero mis palabras eran absorbidas, devoradas, y regresaban a mí transformadas en susurros de condena. En un instante, el confesionario se abrió ligeramente por dentro, como si respirara, y un torrente de voces y sombras se precipitó hacia mí. Sentí que mi cuerpo era arrastrado hacia su interior, que cada pecado que había tocado, escuchado y absorbido ahora me reclamaba. Todo mi pasado, todos mis secretos, todos los susurros que había guardado, se unieron en un clamor absoluto. Cuando la tormenta de voces y sombras finalmente cesó, desperté en el suelo de la iglesia, jadeando, con las manos ardiendo y el corazón acelerado. El confesionario estaba tranquilo, aparentemente inofensivo, pero sabía que nada había terminado. Cada marca, cada sombra, cada pecado devorado permanecía en mi memoria. Un recordatorio de que el hambre del confesionario es eterna y nadie, ni siquiera yo, podrá escapar de su última penitencia. Salí de la iglesia con el amanecer filtrándose por los vitrales rotos, y aunque el sol iluminaba el pueblo, su luz no podía disipar las sombras que llevaba conmigo. Sabía que el ciclo no había terminado,
que los secretos devorados seguirían buscando un testigo, y que yo siempre sería parte de aquel oscuro y eterno tribunal, el Epílogo, el susurro eterno. Pasaron semanas desde la última penitencia, pero la iglesia nunca volvió a sentirse vacía. Incluso bajo la luz del sol, se percibía un frío extraño, un murmullo casi imperceptible que parecía provenir de la madera misma. Caminé por los pasillos, y cada sombra parecía seguirme, recordándome que lo vivido no había terminado. El confesionario permanecía en su rincón, silencioso y aparentemente inofensivo. Sin embargo, las marcas en mis manos y la memoria de cada pecado devorado seguían latiendo como un recordatorio constante. Sabía que el hambre del confesionario no se saciaba con un solo ciclo, que cada oración, cada secreto, dejaba una huella imborrable en quienes lo custodiaban. Por las noches, escucho susurros que no pertenecen a este mundo, ecos de los condenados que aún buscan redención o venganza. A veces, creo percibir la presencia de la niña de la oración prohibida, de los penitentes tentados, todos ellos atrapados en un limbo que solo el confesionario conoce, y sus murmullos me llaman, recordándome que soy parte de su ciclo eterno. Intenté alejarme, huir, pero comprendí que no podía. Ser custodio del confesionario significa estar siempre entre lo vivo y lo devorado, entre los secretos que no deben ser pronunciados y los que exigen ser escuchados. Cada día que pasa, siento como el eco de los pecados crece dentro de mí, susurrando, esperando, enseñándome que la penitencia verdadera no termina nunca. A veces, los aldeanos pasan frente a la iglesia sin notar nada, otros escuchan susurros, sienten escalofríos, pero nadie se atreve a entrar, y yo, parado frente al confesionario, sé la verdad que ellos jamás descubrirán, que las oraciones devoradas, los secretos, los deseos prohibidos, todos siguen vivos, y que el confesionario siempre está listo para tragarlos de nuevo. Cierro los ojos y escucho el murmullo, un eco que me acompaña incluso fuera de las paredes sagradas. Es un recordatorio constante, un susurro eterno, nada se olvida, nada se libera, y el hambre nunca termina.